noches. Les damos la bienvenida a este recinto y les solicitamos amablemente ubicarse en sus lugares para dar comienzo a la ceremonia. En primer término harán su ingreso formal al recinto los graduandos del doctorado y del programa de investigación postdoctoral, seguidos por sus profesores, el Consejo de Doctores del Doctorado, el Comité Académico del Postdoctorado y los integrantes de la mesa principal. Vamos a dar inicio a la ceremonia de grados de la promoción de doctores en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud que ofrece el Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales en alianza con el CINDE, y a la ceremonia de certificación de postdoctores en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud que ofrece el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México, con el aval del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CLACSO de Argentina. Saludamos a los integrantes de la mesa principal que estarán con nosotros. Guillermo Orlando Sierra, rector de la Universidad de Manizales. Jorge Iván Jurado, vicerrector general de la Universidad de Manizales. Alejandro Acosta Ayerbe, director general del CINDE. Sara Victoria Alvarado Salgado, directora del doctorado y secretaria técnica del programa de investigación postdoctoral. Hacen su entrada los graduandos a partir de este momento, con la marcha triunfal de Águila. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia, seguido del himno de la Universidad de Manizales.
Cosechamos saber agradales por senderos de fe y libertad. Canto de porque en ella encontraremos conciencia y sociedad, procurar liderazgo social. Manizales, el doctor Jorge Iván Jurado, vicerrector general de la Universidad de Manizales, Alejandro Acosta Yerbe, director general del CINE, Sara Victoria Alvarado Salgado, directora del doctorado y secretaria técnica del programa de investigación postdoctoral, Pablo Pomaro, representante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y secretaria técnica del programa de investigación postdoctoral, profesores que entregan títulos del doctorado: Nelson Rojas Suárez, Patricia Noguera de Echeverri, Jorge Iván González Borrero, Óscar Eugenio Tamayo, Claudia Vélez de la Calle y Marco Fidel Chica Lazo. Esta ceremonia, escuchando la intervención del doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra, rector de la Universidad de Manizales. Muy buenas noches, un saludo muy especial a mis compañeros de mesa principal, a los profesores de los programas de doctorado y postdoc. Quiero dar un saludo muy especial al rector de la Universidad de Caldas, el profesor Felipe César, que nos acompaña el día de hoy, que bueno que esté con nosotros. Un saludo al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la facultad que nos acompaña. Y hoy un saludo a todos los que hoy están aquí acompañando este ritual y evento que tenemos. Antes de hacer lectura de un texto que tengo preparado, quisiera pedir un favor a los graduandos del programa de doctorado y a quienes se certifican en el programa de postdoctorado, que se pongan de pie, si quieren ya. Ahora les voy a pedir que volteen hacia el auditorio, si quieren ya.
por favor observen a las personas que nos acompañan y que muchos de ellas han acompañado este proceso de formación doctoral y de certificación doctoral. Recuerden lo que ha sido este proceso, lo que ha sido este caminar, cómo muchos de ellos son sus cómplices, me gusta decir sus compinches, y cómo lo que ellos han hecho, lo que ellos han dicho, como ellos han abrazado, garantiza que ustedes efectivamente hoy puedan estar en este momento de graduación. Y por eso les pido por favor que en agradecimiento ofrezcan un gran aplauso a ellos. Bueno, ya pueden voltear. Ahí se está Esta mañana yo, cuando hacía un saludo a algunos de los que se vinculan al programa de postdoctorados, hablé sobre la caída del muro de Berlín. Y hace días vengo repitiendo esa imagen y arranco sobre ese mismo tema. Y digo que recientemente hablé de los muros de la vergüenza, a propósito de la conmemoración de la caída del muro de Berlín, hace apenas un cuarto de siglo, terminando así con el fatídico Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Hoy deseo hacer una breve reflexión sobre este particular, sobre todo porque, como lo dije, no cayeron solo piedras, ni tampoco se dio el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Lo que permitió este derrumbamiento fue el acabose del reino de la seguridad, garantizada por el gran hermano que con sus enormes brazos determinaba qué es lo que los demás deben hacer, decir y hacer. Se derrumbó la Casa Tornada. No sé si recuerdan esa narración fantástica de Cortázar que se publicó en 1946. Con su venia voy a leer un fragmento de esta publicación. Abro comillas. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para mayor seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tornado la parte del fondo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Cierro comillas. Quizás Irene y su hermano, el narrador, no habían caído en la cuenta de que salían a un mundo de libertad en donde la mayor virtud de este es que en él reina lo incierto, un mundo en el que no cabe el retorno al vuelo. Quizás, a pesar de que perdieron sus pertenencias, esto les sirvió para abrir los ojos y comenzar a desconfiar de amaneceres radiantes,
a enterarse de que el horror que se les metió a su casa no eran otros que aquellos intrusos que llegan con aires mesiánicos y verdades caudillistas absolutas. Quizás se hayan salvado de sufrir los vejámenes y crueldades de la fatídica proximidad entre la idealización de la vida y el terror mismo. De pronto, se salvaron de continuar en esa vida paranoide de la verdad totalitaria. Comenzaron a caminar en lo que bien puede ser el paraíso terrenal, una sociedad abierta, como la que buscamos entre la Universidad de Manizales y el doctorado y postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Una sociedad en la que deseamos, para decirlo en clave zuletiana, que rendiera un pensador colombiano, Estanislao Zuleta, relaciones humanas inquietantes, complejas, difíciles, perdibles. Estoy convencido de que el doctorado y el postdoctorado estimulan una infinita capacidad, como lo quería Fausto de Goethe, de luchar por una altísima existencia, a nuestras incertidumbres, a eso que queremos llamar el reino de la libertad, las envuelve un aura de miedo real e imaginario. Hay una paradójica socialización de un miedo globalizado. Personas de las más variadas condiciones sociales y económicas, de sexualidades, edades, etnias, se sienten atrapadas, y de hecho lo están, por sus miedos individuales, personales e intransferibles, como la muerte. Y todavía más, ya le tenemos miedo al miedo. Recuerdo que alguna vez nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, dijo en una de sus hermosas narraciones que, comillas, tanto miedo tenía de matarlo, que lo mató de puro miedo, cierro comillas. El asunto grave es que los muros de la vergüenza fácilmente dan al traste con nuestros discursos de la libertad y de las sociedades libres. Y estoy seguro de que ustedes tienen todas las herramientas que proporcionan las teorías, al igual que las experticias, para seguirle las pistas a esos miedos, bien fundados por demás, hasta encontrar las raíces comunes de estos comportamientos que a veces nos parecen irracionales, a tal punto que nos estemos preguntando, y me parece que de manera equivocada, ¿qué vamos a hacer con la sociedad post-conflicto? Y me pregunto, ¿sociedad conflicto? No lo sé. Creo que en cualquier sociedad, máxime en una como la nuestra, tan dinámica y ciclotímica, los conflictos no se acaban, no desaparecen, se transforman. Contrario a lo que se dice y creen muchas personas, en Cuba no se está buscando la paz, se pretenden establecer acuerdos entre los que está la dejación de las armas, pero nunca el final del conflicto. Por supuesto, que se acaben la guerra, los secuestros, las masacres, que terminen las desterritorializaciones, es un paso importante y sustantivo en el camino de construir una convivencia pacífica con los graduandos, con sus profesores, con el Consejo de Doctores y con la alta dirección del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Abrimos espacios trasegados por el pensamiento, que es la mayor herencia que les podemos dejar a quienes nos suceden. Reciban entonces, compañeros graduandos y graduandas, en nombre de la Sociedad Académica y Administrativa de la Universidad de Manizales, nuestras congratulaciones. Nos sentimos muy honrados por haberlos contado entre nuestros estudiantes. Igual a los graduandos, no, a las graduandas del curso postdoctoral, graduandas. Muchas felicitaciones. Estas felicitaciones las hago extensivas a sus familias y amigos. Con seguridad, como lo dije al inicio, ellos fueron parte fundamental en sus estudios. Les quedo muy agradecido por su atención a mis palabras. Muchas gracias. Toma de juramento, doctor Guillermo Orlando Sierra. A continuación se hace entrega del diploma después de la toma de juramento, a cargo del señor rector de la Universidad de Manizales. De pie, por favor, señores.
Blancanelli Gallardo Cerón, Claudia Jurado Albarán, María Inés Benjura Escobar, Jesús Alercio Ortega Bolaños, Beatriz del Carmen Peralta Duque, Jaime Alberto Pineda Muñoz, Edilma Vargas. Juran y prometen solemnemente que con el título que hoy reciben jamás actuarán contra la Constitución y las leyes de la República y siempre procurarán el bien de la comunidad, el engrandecimiento de su disciplina y el buen nombre de la Universidad de Manizales. Si esa es la voluntad por ustedes expresada, que Dios, la sociedad y la universidad juzguen su conducta de ahora en adelante. Un aplauso para los nuevos. A continuación se hará entrega de los diplomas a los graduados del doctorado. El texto de resolución reza así: resolución número G215 de noviembre 17 de 2014, por medio de la cual se aprueban los títulos del programa de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. El rector de la Universidad de Manizales, en uso de sus facultades legales, estatutarias, reglamentarias y considerando que compete al rector de la Universidad de Manizales, en atención al artículo 21 literal I, aprobar los títulos y el otorgamiento de grados. Que egresados del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, programa realizado en convenio con la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, seccional Manizales, han dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la institución para el otorgamiento del título correspondiente. Resuelve artículo único: aprobar el otorgamiento del título de doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, programa realizado en convenio entre la Universidad de Manizales y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, a los siguientes profesionales: Blancanelli Gallardo Cerón, Claudia Jurado Albarán, María Inés Benjura Escobar, Jesús Alercio Ortega Bolaños, Beatriz del Carmen Peralta Duque, Jaime Alberto Pineda Muñoz y Edilma Vargas. Comuníquese y cúmplase. Dada en Manizales a los 17 días del mes de noviembre de 2014. Guillermo Orlando Sierra, rector. César Augusto Sepúlveda Ortiz, secretario general. Blancanelli Gallardo Cerón, quien optó por su título de doctora con la tesis titulada Sentidos y perspectivas sobre semilleros de investigación colombianos hacia la lectura de una experiencia latinoamericana, dirigida por el doctor Marco Fidel Chica Lazo, evaluada a nivel internacional por el doctor en educación Carlos Calvo Muñoz, profesor titular de la Universidad de La Serena en Chile, a nivel nacional por la doctora en educación Josefina Quintero Corso, profesora titular de la Universidad de Caldas, y el doctor en educación Andrés Klaus Luge Peña, profesor del doctorado. Blancanelli Gallardo Cerón.
Claudia Jurado Albarán, quien optó por su título de doctora con la tesis titulada Enfoques de extensión rural en programas profesionales agropecuarios, comprensión de imaginarios desde la voz de sus actores universitarios, Universidad de Caldas, dirigida por la doctora Claudia Vélez de la Calle, evaluada a nivel internacional por el doctor en Ciencias Sociales Carlos Rodríguez Brandao, docente investigador de las Universidades Federal de Uberlândia, Estadual de Campinas, Federal de Goiás, en Brasil, a nivel nacional por el doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Deimar René Hurtado López, profesor de la Universidad del Cauca, y el doctor en Educación, Marco Fidel Chicalazo, profesor del doctorado. Claudia Jurado Albarán. María Inés Benjura Escobar, quien optó por su título de doctor con la tesis titulada Expresión de inteligencias de niños y niñas y concepciones de los maestros sobre inteligencia en el contexto de la educación preescolar, dirigida por el doctor Óscar Eugenio Tamayo Alzate, evaluada a nivel internacional por la doctora en educación Verónica Boix Mantilla, profesora de la Escuela de Posgrados en Educación de Harvard en Estados Unidos, a nivel nacional por la doctora en Educación Marta Cecilia Gutiérrez, coordinadora maestría en Educación Universidad Tecnológica de Pereira, y la doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Francia Restrepo de Mejía, profesora del doctorado. A esta tesis le fue otorgada la mención cum laude. María Inés Benjura Escobar. Bravo, María, bravo. Jesús Alercio Ortega Bolaños, quien optó por su título de doctor con la tesis titulada Concepciones de Justicia en el Sistema de Salud Colombiano, dirigida por el doctor Jorge Iván González Borrero, evaluada a nivel internacional por el doctor en Salud Pública Jaume Canela Soler, profesor de la Universidad de Barcelona en España, a nivel nacional por el doctor en Ciencias Económicas Augusto Aleán Pico, profesor Universidad Tecnológica de Bolívar, y la doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Patricia Granada Echeverri, profesora del doctorado. A esta tesis le fue otorgada la mención cum laude. Jesús Alercio Ortega.
Beatriz del Carmen Peralta Duque, quien optó por su título de doctora en la tesis titulada La participación de los jóvenes en la política pública de juventud, PPJ, de la región centro-sur del departamento de Caldas, Colombia, 2014. Dirigida por el doctor André Noel Rude Paper, evaluada a nivel internacional por la doctora en Ciencia Política Graciela Tonón, profesora titular de la Universidad de Loma de Zamora y Universidad Nacional de La Matanza, en Argentina. A nivel nacional por la doctora en Derecho Beatriz Londoño, profesora de la Universidad de Rosario, y la doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Miriam Salazar Henao, profesora del doctorado. A esta tesis le fue otorgada la mención magna cum laude. Bravo, 20, bravo. Jaime Alberto Pineda Muñoz, quien optó por su título de doctor con la tesis titulada Geopoética de la Guerra. He oído música en el estruendo del combate y he hallado paz donde las bombas escupían fuego. Dirigida por la doctora Patricia Noguera de Echeverry, evaluada a nivel internacional por el doctor en Geografía Eduardo José Marangola, profesor de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, a nivel nacional por el doctor en Educación Carlos Alberto Chacón Ramírez, profesor de la Universidad del Quindío, y la doctora en Educación Sara Victoria Alvarado Salgado, profesora del doctorado. A esta tesis le fue otorgada la mención summa cum laude. Muy bien, Jaime. Edilma Vargas, quien optó por su título de doctora con la tesis titulada Prácticas evaluativas en la educación básica primaria en el municipio de Perenga, dirigida por el doctor Nelson Rojas Suárez, evaluada a nivel internacional por el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Juan Bautista Martínez, profesor de la Universidad de Granada en España. A nivel nacional por la doctora en Ciencias de la Educación, Liliana del Bastos Abogado, directora académica nacional del doctorado en Ciencias de la Educación, Red de Universidades Estatales de Colombia, y el doctor en Educación Juan Carlos Amador Baquío, profesor del doctorado. Edilma Vargas.
A continuación hacemos el llamado al estrado a los postdoctorandos que cumplieron con todos los requisitos para recibir su certificación del programa de investigación postdoctoral. Gandhi Florencio Tom, participante de la línea de investigación Contextos, Prácticas Políticas y Políticas Públicas. Su lector internacional fue el doctor Pablo Pomaro de Argentina. Gandhi Florencio Tom. Lorena Natalia Plesnikar, participante de la línea de investigación Actores e Instituciones Educativas. Su lector internacional fue el doctor José Ignacio Rima Flores de España. Lorena Natalia Plesnikar. María Isabel Rodríguez Orofino, participante de la línea de investigación Cultura, Comunicación y Política. Su lectora internacional fue la doctora Sara Victoria Alvarado Salgado. María Isabel Rodríguez Orofino. Melina Vázquez, participante de la línea de investigación Contextos, Prácticas Políticas y Políticas Públicas. Su lectora internacional fue la doctora Virginia Beccioli de Argentina. Miriam Salazar Henao. Participante de la línea de investigación Contextos, Prácticas Políticas y Políticas Públicas. Su lectora internacional fue la doctora Patricia Botero Gómez.
Alicia Granada Echeverri, participando de la línea de investigación, socialización política y construcción de subjetividades. Su lectora internacional fue la doctora Sara Victoria Alvarado. Valeria Silvana Llobet, participante de la línea de investigación, conflicto y derechos humanos. Su lectora internacional fue la doctora Marieta Quintero Mejía. Valeria Silvana A continuación, señoras y señores, se dirigirá a ustedes el doctor Jaime Alberto Pineda Muñoz. Buenas noches. Pese a todos los esfuerzos, nos hemos graduado en tiempos de guerra. La guerra es un acontecimiento imborrable. Me es imposible deshacer sus huellas, desilvanar sus tramas, ocultar sus trazas, despojarme de sus impresiones, olvidarme de sus rastros y borrar sus marcas. En su acontecer histórico, la guerra esculpe los espacios y define los tiempos de esta civilización. Es preciso pensar e identificar el presente en tanto guerra. Desde hace mucho tiempo, escribió Alain Badiou, la guerra es la manifestación histórica del presente. Implicado en este rasgo inexorable, Badiou expone 3 razones y una motivación para coligar la guerra con el tiempo. El orden del tiempo, porque el presente guerrero fija las formas temporales del antes y el después. La decisión, porque el presente guerrero es aquello que decide y determina el presente de la política. Y la excepción, porque el presente guerrero localiza a la comunidad por fuera del usual. Estas sus razones, pero su motivación versa sobre la carencia poética que dice: falta un presente, única vez en el mundo, pues siempre por un acontecimiento que explicaré, escribe el poeta Mallarmé, no hay presente, no existe un presente. Cualquiera que sea el periodo histórico en el que se decida pensar el habitar y el existir en esta civilización, tanto su ethos como su telos ha sido remarcado por la fuerza mítica de Ares, el dios de la guerra. Somos las manifestaciones historiadas y habitadas de Ares, sus registros, sus vestigios, sus cantos y, por desgracia, también sus consecuencias y sus efectos. Si la guerra es la manifestación del presente, somos el tiempo y el lugar de Ares. Esto constituye el ethos, y lo que configura el telos es, como sostiene el mismo Badiou, que desafortunadamente hay, hubo o habrá guerra. Allí donde el sol se pone, en el occidente geográfico en el que habitamos, las grafías de la guerra dibujan un paisaje pletórico de horrores inexcusables y de huellas imborrables. Pese a que el tiempo pasa, y en el devenir de los siglos se desgastan los recuerdos y se experimenta el inconfesable olvido, la guerra persiste como grande hazaña inacabada en la lenta y dolorosa afirmación del ser en el ocaso. La guerra es como una evocación permanente que asoma al occidente del ser. La guerra no se olvida. Su temible persistencia y su terrible actualidad no hacen más que perpetuar el ocaso. En tiempos de guerra no hay lugar para una nueva aurora. Indeleble es esta huella dejada por la guerra y su fuerza descansa en ser imborrable. La piel de Occidente está grabada y marcada por los signos de la guerra. Es posible nombrar este acontecer, decir algo de esta huella, comprender el sentido del rastro de la guerra,
En la experiencia de la guerra, lo imborrable también se transforma en lo innombrable. La guerra aparece allí donde la palabra se torna imposible. La guerra es la suspensión del logos, el fin del relato, el desfallecimiento del decir. Michel Serres describía así la simplicidad de este acontecimiento. Ya no se intercambian palabras, sino, sin decir nada, golpes. Tal persona se pelea con la otra, sujeto contra sujeto. Pronto, porque dos puños ya no bastan para su rabia, los dos adversarios cogen piedras, las afilan, inventan el hierro, espadas, corazas y escudos. Descubren la pólvora. Entonces hacen que hable. Encuentran miles de aliados. Se agrupan en ejércitos gigantescos y en el aire manipulan la fuerza de los átomos. La llevan hasta las estrellas. ¿Acaso hay algo más simple y más monótono que esta historia hasta ahí ser? La guerra no se realiza en palabras, su gramática corresponde a otros signos y se revelan otras escrituras. Si la guerra es un texto que no está escrito con palabras, estas se despliegan en la afuera del discurso. Repasar su geografía es repasar un montón de ruinas y desolaciones compartidas. El acontecer de la guerra solo puede leerse en la textura de una tierra arrasada y de una tierra de nadie. Su lengua pertenece a esta doble configuración del ser, el arrasamiento y el anonimato. En una antigua expresión se manifiesta el gesto arrasador y anónimo de esta huella, Velum se ipsum alet, la guerra se alimenta a sí misma, la cónica expresión de Tito Livio en el siglo I antes de nuestra era. Cuenta el historiador romano que Marco Porcio Catón en la conquista de Hispania, a su paso por la región de Ampurias y en tiempos de cosecha, prohibió a su ejército abastecerse de trigo. Catón hizo una corta parada allí, y mientras obtenía información sobre las fuerzas y composición del enemigo, pasó el intervalo ejercitando a sus tropas para que no perdiesen el tiempo. Resultó ser la época del año en que los hispanos tenían el trigo en las eras. Catón prohibió a los suministradores del ejército que proporcionasen ningún trigo a las tropas y los mandó de regreso a Roma observando: Velum se ipsum alet, la guerra se alimentará a sí misma. Luego, avanzando desde Ampurias, asoló los campos enemigos a fuego y espada, sembrando el pánico y provocando la huida por todas partes. Impedir que un ejército se pueda abastecer de sus arados, con el fin de devastar los campos enemigos, procurar que los guerreros se alimenten de los territorios ocupados, garantizar las provisiones de la tropa con la cosecha de las provincias conquistadas, constituyen principios orientadores de la guerra en Occidente. Arrasar la tierra, labrar la desolación, grabar sobre la superficie del suelo cultivado los estragos de una metafórica tempestad que deja a los enemigos sin mundo y sin nombre. Una vez en marcha, la guerra se alimenta de su propia destrucción. Desde su primitiva aparición, lo imborrable se materializa en la atroz revelación de la tierra arrasada. Una geografía consumada por la nada que se escribe a sí misma y sin reposo. Tal vez por ello, lo que a mis manos dicto me revela el horror de lo que ante mis ojos duele. ¿Es posible ser en medio de la guerra? En la vecindad del poeta se puede anunciar el eco solitario de un arribo doloroso. En un verso escrito desde una cárcel de Toledo, el poeta español Miguel Hernández sintió la imposibilidad de ser en un poema titulado Después del amor. Abro comillas. No pudimos ser, la tierra no pudo tanto, no somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Cierro comillas. La guerra también comienza allí donde el amor se torna imposible. Después del amor solo queda la guerra. Esa experiencia que hizo al poeta decir no pudimos ser, la tierra no pudo tanto. ¿Puede la tierra cargar el peso y el sinsentido de los signos dejados por la guerra? ¿Puede el sol con su brillo aparente seguir iluminando los campos de batalla, el teatro de operaciones, las ciudades devastadas, el solitario divagar de un hombre entre los escombros, en el desarraigo y en la pérdida de ser? El poeta reconoce en el Homo Velum la esperanza fallida del sol que anhela preservar la vida en la tierra. Por eso es preciso hacer un esfuerzo por hablar de lo imborrable y de lo innombrable en estos tiempos, por decir algo de lo que perdura y permanece, de lo que la guerra ha remarcado con tinta indeleble, de sus huellas, de sus escrituras en el ser expuesto al ocaso. Hablar de lo que permanece es la tarea del poeta, y ahí su vecindad, su cercanía, la proximidad con sus palabras. Es esta la tarea que el poeta alemán Friedrich Hölderlin
imaginó en el acto del poetizar. En su célebre poema Recuerdo, Hölderlin escribió: pero el mar quita y da memoria, también el amor fija las atentas miradas, mas lo que permanece lo fundan los poetas. La guerra es un acontecimiento imborrable que perdura y a la vez persiste en nuestro tiempo. La guerra es también lo innombrable, lo que no tiene nombre, lo que no se puede decir con palabras, porque en su aparecer éstas desaparecen. Sin embargo, lo que permanece lo fundan los poetas. La guerra no nace en la poesía, pero los poetas sí pueden hablar de lo que en ella permanece. La guerra de Troya permanece en el canto de Homero, la gran guerra en el poemario de Wilfred Owen, la guerra civil española en la poesía de Miguel Hernández. ¿Qué es aquello que permanece de la guerra? Las hazañas de los héroes victoriosos, el lamento de los enemigos derrotados, el dolor de las víctimas sin nombre, el eco triunfal de la tierra conquistada, el treno de la tierra arrasada, la desolación de la tierra de nadie. De la guerra permanece también la tristeza. Tristes guerras, como escribía el poeta Miguel Hernández. Tristes guerras, decía el poeta, si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. La tristeza de la guerra permanece humana, es el amor, y se abandonan las palabras, donde no es Eros la causa del morir. Tristes, tristes, escribe el poeta. La tristeza es una huella que permanece en las geografías de la guerra, el eco interminable del Velum Seis Unalet. Y aunque los poetas hacen posible nombrar lo innombrable, no logran borrar sus marcas. Aunque se tengan palabras para hablar de la guerra, lo imborrable permanece. Las marcas de la guerra se pueden nombrar pero no borrar. La guerra se nombra pero no se olvida, aun cuando el anhelo sea querer huir de la desolación que provocan sus marcas. Y nosotros hoy nos graduamos en tiempos de guerra. A lo único que se puede aspirar es a comprender por qué la guerra es este terrible acontecimiento imborrable en nuestra civilización y por qué persiste como un terrible amor en este tiempo, incluso entre aquellos que en silencio disfrutan de su lúgubre espectáculo. Como alguna vez lo escribiera Hannah Arendt, lo que yo quiero, lo que yo puedo, es comprender, pues este es el modo específicamente humano de estar vivo. Es posible comprender la guerra. Para Arendt, el comprender no es equivalente al perdonar, tampoco al justificar. Comprender es reconciliarse con el mundo, pese a todo, pese al sufrimiento, pese al dolor, pese a la desolación. Comprender siempre será una tentativa de ser en el mundo, de sentirse en casa, superar la extrañeza, el desconcierto, el sinsentido, y procurar decir algo de lo que se es entre la vida y la muerte, pues solo en el morir se desvanece el esfuerzo de toda comprensión. ¿Pueden los hombres comprender el mundo en ruinas, que a su paso van dejando las escrituras de la guerra? ¿Pueden los hombres reconstruir la casa tomada de la que hablaba Memo, reinventar la morada, reedificar el habitar, allí donde solo quedan escombros y estancias destruidas? Comprender es una tentativa de ser, un esfuerzo por reconciliarse con el mundo en el vacío, por ser alguien en la tierra de nadie. Después de tantos intentos fallidos por contener la marcha beligerante de los hombres de Occidente, solo resta comprender. Y como decía Hillman, jamás podremos prevenir la guerra o hablar con lucidez de la paz y el desarme si no entramos de lleno en este amor a la guerra, si no trasladamos nuestra imaginación al estado marcial del alma. No podremos comprender la atracción que la guerra ejerce. Esto significa ir a la guerra, reclutar nuestras mentes para el servicio militar. No vamos a la guerra en nombre de la paz, como tan frecuentemente insiste una engañosa retórica, sino más bien en pos de la guerra misma, para comprender la locura del amor que respira Stay Hillman, como si ocupara el lugar de un fuego inextinguible en el alma humana, una atracción incontrolable, una inclinación inexplicable. La guerra ha despertado un profundo amor entre los hijos del ocaso. La guerra parece siempre renovada, para confirmar las huellas y las gestas del desierto y el destierro sin sentido. Otros motivos avisan su retorno, y entre palabras acalladas, el grito de su nacimiento oculta sin reparos que alguna vez un músico, como Oliver Messiaen, compuso en sus entrañas un cuarteto para el final de los tiempos. Un filósofo como Primo Levi se preguntó en sus campos si esto es un hombre. Un artista como Otto Dix
Dibujó su rostro entre trincheras, mientras una mujer como Kate Colwitz, con linterna en mano, buscaba entre los muertos el cuerpo de su hijo asesinado en las trincheras de la Gran Guerra. Miles de páginas, cientos de partituras, decenas de pinturas se han escrito, se han compuesto, se han pintado, con el fin de reconciliarse con el mundo en medio de la guerra. Pero lo que de ella permanece toca mi ventana como un acontecimiento inminente que no deja de alimentarse de las mismas huellas del pasado. Mientras esto pasa, yo quisiera escribir: guerra, deja en paz al hombre. Serán estas las últimas palabras que en tu nombre se puedan erigir. Ya no eres merecedora de ningún tributo. La ofrenda se convirtió en sacrificio, y 100 años después de tu gran guerra, en este terrible aniversario, no quiero sobrellevar el extraño principio instalado por el militar romano Flavio Egesio Renato: si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Aun cuando en el tiempo que acompaña esta escritura, la paz sea tan solo una ilusión que solo adviene a la aplicación de unos cuantos guerreros. Me detengo ante lo inminente de esta permanencia. Una nueva guerra tendrá lugar ante nuestros ojos. Podremos leer nuevos suplicios, visitar nuevos paisajes desolados, escuchar el testimonio entrecortado de antiguas víctimas, convivir con las justificaciones de los beligerantes. Sin embargo, también me detengo en la inmanencia de la guerra. Algo de vida brota en sus entrañas. Entre murmullos y susurros aparecen de nuevo las palabras. Pero hay momentos en que las palabras huyen de nosotros, se ocultan, marcan la retirada, se esconden, se resisten a ser pronunciadas. Hay momentos en que no tiene mucho sentido escarbar en el lenguaje, orar en la lengua, repetir lo ya dicho. Hay momentos en que no son las palabras, ni el lenguaje, ni el habla, ni el decir, lo que puede expresar el sentir. Y lo que hoy acontece entre nosotros es más una sensación, algo que nos conmueve, una emoción que es al mismo tiempo una evocación. Hubo un momento en que deseábamos estar aquí, soñamos con este instante. Hubo un momento donde todo era proyecto y hoy es trayecto, camino recorrido, llegada a lo anhelado. De seguro feliz acometida y aventura consumada, dibujada en sus rostros, reflejada en sus ojos, impresa en los testigos excepcionales de este ritual, de esta ceremonia. Sin embargo, asistimos a este encuentro de graduación en tiempos de zozobra, en tiempos de Ares. Ayer se puso el sol y en el ambiente quedaron flotando terribles palabras. La suspensión temporal de los diálogos de La Habana ensombreció nuevamente el paisaje imaginario de la paz en Colombia. Una extraña sensación estremeció la noche. El último telón que nos separaba de este acto de graduación fue desgarrado nuevamente por la persistencia de la guerra. Tal vez por eso escasean las palabras, porque aunque sea pasajera esta suspensión, aunque mañana ojalá se reanuden los diálogos, la fragilidad está anunciada. Quienes se debaten el presente histórico son como cortesanos del reino de Siracusa, y sobre sus cabezas pende una espada de la delgada crin de un caballo. Nos graduamos en tiempos de la espada de Damocles. El 6 de agosto de 1986, ante una multitud reunida en la Universidad de Ixtapa, México, García Márquez narró el acontecer de esta devastación. Había que pedirle muy poco a la imaginación literaria y el realismo mágico para expresar el horror de nuestro tiempo. El autor de 100 años de soledad, testigo de muchas barbaries, buscaría en una antigua leyenda el título de su memorable discurso, El cataclismo de Damocles. En medio del fastuoso banquete, Damocles se percató de que sobre él tendía una espada muy afilada, sostenida tan solo por una delicada y delgada crin de caballo. El tirano de Siracusa observó cómo Damocles entraba en pánico. El tirano pensaba en la manera como el juicio de su cortesano se desvanecía ante el riesgo de la espada que colgaba sobre su cabeza. Quizás esta artimaña le permitiría darse cuenta que en medio de la grandeza y la alegría de los tiranos siempre se eleva un peligro impensable. De esta historia se sirvió García Márquez para repasar con palabras los paisajes de nuestro tiempo. Quienes lo escucharon en Ixtapa de seguro evocaron la demanda que el fabulador de un general en su laberinto hiciera en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, comillas, pero todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir,
donde sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre esta tierra. Se necesita muy poco para que la barbarie siga cayendo sobre nosotros. Se necesita muy poco para callar las palabras, para insistir en trincheras, para desistir de los diálogos. Esa paz que se posterga, que se negocia, que se calcula en elecciones y se empantana en los combates, no merece nuestras vidas. Esa paz que se discute sin pedagogías, sin memorias y sin transformaciones estructurales, no resuena en nuestras bocas. Esa paz que es continuación de la guerra, no emerge de estas togas. Sobre nosotros no caerá la espada de Damocles. Hoy escasean las palabras, porque anteponemos a nuestro nombre una voz, un título, una enmienda más en nuestra vida, que también pesa, que crea expectativas, que exige otras preguntas, incluso exige otros modos de decir. Hoy escasean las palabras y huyen porque sobre nuestros hombros recae no solo un saber científico, sino también un gesto vivo, un actor histórico, una promesa de futuro, una niñez, una juventud. Y qué difícil sentir que somos lo que hoy ya empezamos a hacer, sin la esperanza de educar después de la guerra. También por eso se ocultaron las palabras, o mejor aún, también por eso se contraen, se repliegan, se reservan de tanto ruido en el palacio, de tanto diletante en el Caribe, de tanto murmullo innecesario, de tanto miedo en la montaña. Invitamos a la doctora Sara Victoria Alvarado Salgado, directora del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y miembro del Comité Académico del Postdoctorado, quien se dirigirá especialmente a los nuevos graduados. Muy buenas noches a todas y a todos los aquí presentes. Después de saludar a los miembros de la mesa directiva en esta noche, representantes de la Universidad de Manizales, del CINTE, de Claxo, de la Universidad Católica de Sao Paulo, de la REDICU, a quienes agradezco de corazón por su apoyo incondicional en toda esta loca aventura que hoy nos convoca, a los coordinadores de las líneas de investigación del doctorado y del programa de investigación postdoctoral, a quienes hoy quiero agradecer con el alma misma por su solidaridad, su cercanía, su crítica, su compromiso, a las familias de quienes hoy concluyen su proceso, a quienes hoy quiero agradecer por su saber silenciar, acompañar, por su saber esperar y apoyar, por su saber postergar. A los compañeros y compañeras de los programas que hoy nos convocan, por sus complicidades, su sentimiento solidario al acompañar hoy a sus amigos en esta ceremonia de graduación y de certificación. A nuestro equipo del centro, que los veo a todos afuera, no están aquí adentro. A quienes quiero agradecer por su infinita generosidad y colaboración para que todo resulte bien después de bambalinas, a pesar de que nos hayan puesto el himno que no era, no importa, no pasa nada. A todos y a todas quiero invitarlos a compartir esta noche una fiesta de celebración por la entrada a la comunidad de doctores de Beatriz, Blancanelli, Claudia, Edilma, Jaimito, Chucho y María, y por el logro de su certificación postdoctoral a Candy, a Lore, a Isa, a Meli, a Miriam, a Patri y a Valda, a quienes felicito hoy de todo corazón por haber llegado hasta aquí y
por estar en la puerta misma, dispuestos a dar el primer paso de la historia que aún nos resta por inventar y por construir. Estamos aquí reunidos para celebrar entonces un día de finales y de comienzos. Y como todo día de finales o de comienzos, merece un reconocimiento a la contingencia temporal en medio de la cual habitamos este mundo los humanos. Reconocimiento que solo puede y debe entenderse en forma de memoria. Memoria del pasado, memoria del presente y memoria del futuro. Memoria del pasado en términos de mistura de recuerdos nacidos en los caminos recorridos que hoy nos traen hasta aquí, en la vida personal y social, en los afectos que de alguna manera nos permiten hoy ser lo que somos y habitar este planeta de la manera en que lo hacemos, en nuestra vida como académicos, visitando y revisitando teorías, atribuyendo sentidos a las realidades que fuimos construyendo al mismo tiempo que nos fuimos dejando configurar por ellas. Memoria del presente, en términos de mistura de sentidos y conciencia del hoy, que nos hace tomar posición frente a los mundos de la vida cotidiana. Bien, señoras y señores, agradecemos la presencia de todos ustedes a este importante acto que consolida el desarrollo científico de nuestro país. Los invitamos a que se queden en este mismo auditorio y disfruten del acto social que la Alianza Universidad de Manizales CINDE ofrece en su honor, amenizado por el grupo de Marco y Diego. Gracias, buenas noches. Ah, puede ser. Venga para acá.